Bueno, buenos días. Estamos aguantando un poquito, unos minutos, porque ha terminado ahora mismo la sesión en la carpa y entonces la gente está viniendo todavía. De hecho, nos falta también algún ponente. Pero como si empezamos más tarde, al final también nos va a faltar tiempo, pues vamos a ir comenzando. En cuanto el doctor Movallez se siente, empezamos ya, podemos dar por iniciado. Bueno, eh, quería en primer lugar darles las gracias a todos por estar aquí en esta hora mediodía, en este simposium, y por supuesto a Rainer, a Paulo y a todo su equipo por darnos esta oportunidad. El motivo y el objetivo del simposio, como su título dice, de la calidad óptica a la satisfacción del paciente, es hacer un recorrido por todo el itinerario, tanto de dispositivos que tenemos a nuestro alcance como de selección de paciente, y qué es lo que al final tenemos que hacer para conseguir sacar el máximo partido a esta óptica que tenemos, si somos capaces de implantarla en el paciente adecuado. Para ello tenemos unos ponentes que son todos líderes en su campo de actuación. Tenemos al doctor, tenemos a David Piñero Llorens, que nos va a hablar de multifocalidad y rango extendido, entendiendo la óptica y el rendimiento visual. Después tenemos al doctor Portero, que nos va a hablar de el rango extendido en la cirugía premium. Al doctor Mayorga, que va a hablar de la experiencia con las lentes trifocales. Filomena Ribeiro, que ha pedido el tema de nuevas lentes monofocales avanzadas, resultados y tendencias. El doctor Ortega Usuyubiaga nos va a hablar de cómo se comporta la trifocalidad en aquellos casos en los que dudaríamos si implantar o no implantar, y que él tiene experiencia de haberlo implantado y nos va a transmitir esta experiencia. Y finalmente yo intentaré dar algún apunte de cómo podemos medir la experiencia médico-paciente más allá de estoy contento o no estoy contento, o estoy satisfecho o no estoy satisfecho. Entonces empezamos ya con la primera presentación de David Piñero, que nos va a hablar de multifocalidad y rango extendido. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí, ahora sí. Muchas gracias por la invitación a participar en este simposium. Me ha tocado el tema introductorio sobre multifocalidad y rango extendido. Vamos a intentar revisar conceptos que muchos de vosotros conocéis, pero un poco hacer un update e intentar no dejar ninguna laguna al respecto. Como todos sabéis, la multifocalidad lo que consiste es el uso de un dispositivo óptico que nos va a generar diversos focos para permitir pues, una visión funcional por lo menos a dos distancias, ¿vale? Hay otros que nos van a permitir en un rango de distancias mayores. Podemos utilizar un elemento refractivo, un elemento difractivo o la combinación de elemento refractivo y difractivo, aunque básicamente, y es un poco lo que quiero que entendamos, que la gran mayoría de los dispositivos que a día de hoy generan una multifocalidad, vamos a decir, efectiva para todos los rangos de visión, van a basarse en la componente difractiva, ¿vale? Y es lo que genera lo que denominamos pseudoacomodación, que es esa capacidad de tener foco a distintas distancias sin modificar el poder dióptrico del ojo. Ya sabéis que las lentes difractivas se basan en una superficie multiescalada, que es lo que se conoce como superficie de Fresnel, que lo que consiste es una disposición de anillos concéntricos de anillo a periferia con una base que no deja de ser más que una lente multifocal con el foco para lejos. ¿Qué es lo que van a hacer cada uno de estos escalones de una manera básica, sin meternos en el concepto tan físico ni intentar complicarlo tanto? Lo que nos va a hacer es que va a distribuir la luz de manera que genere dos o más focos. Acordaros, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, siempre que existe multifocalidad asociada a elementos difractivos, siempre va a existir distribución de luz. Y eso es inevitable, diga quien lo diga, ¿vale? Es decir, siempre va a haber distribución de luz. Entonces, la lente multifocal, la potencia será la suma de la potencia de la lente base más la potencia de los órdenes de difracción.
Y acordaros básicamente que esa distribución de luz a los focos viene, como veis ahí, matemáticamente simplemente viene caracterizada por una función, en este caso una función seno, que nos va a permitir conocer cómo se distribuye la luz a cada uno de los focos. Y acordaros que en principio, a no ser que se trate de un elemento, como vais a ver ahora, apodizado, estas lentes van a tener la misma distribución de luz independientemente del tamaño pupilar. Lo que va a suceder es que puede ser que entre menos luz y por lo tanto salga menos luz en cada foco, pero siempre manteniendo la equidistancia o la proporcionalidad de los focos, ¿vale? Y en el caso de las lentes trifocales, ya sabéis que aunque existen elementos trifocales difractivos, en muchos de los casos surge, como podéis ver aquí, la combinación de dos lentes bifocales difractivas que van a tener un orden en el que se solapen ambas lentes y luego otros dos órdenes que nos van a generar otros focos, los otros focos correspondientes, ¿vale? Y eso se va a representar pues, en una curva de desenfoque un poquito más plana. Pero acordaros que esa multifocalidad o ese tratamiento que estamos hablando multifocal con lente difractiva puede hallarse modificado generando una modificación de la altura de los escalones de centro a periferia, ¿vale? Entonces eso va a permitir una modulación, lo que se conoce una modulación del perfil de fase. Entonces el porcentaje, como veis ahí abajo en un diseño específico, el porcentaje de energía relativa va a ser diferente en función del tamaño pupilar. Normalmente la periferia se pone los escalones más bajos que mandan más energía al foco lejano, con teóricamente la idea de intentar minimizar los problemas en visión nocturna, ¿vale? Acordaros siempre que la multifocalidad va asociado a algo que es inherente, que es la generación de halos e imágenes secundarias, porque siempre van a haber imágenes dentro de foco y fuera de foco. Lo que es cierto es que esa detección de los halos va a depender del diseño de la lente intraocular y del tamaño pupilar, entre otras cosas. Y a su vez la refracción residual, de ahí la importancia últimamente del desarrollo de los diseños tóricos. Una refracción residual en cilindro influye muy significativamente en el resultado visual con este tipo de lentes. Y acordaros, y esto está demostrado en distintos tipos de simulaciones que se han realizado, que el halo va a depender de esa diferencia entre potencia de visión de lejos y visión de cerca. De ahí es donde surge la idea de que quizás podíamos minimizar ese efecto si intentábamos reducir esa diferencia e intentamos generar que el perfil imagen tenga un foco más o menos homogéneo, ¿vale? Entonces se piensa que debería haber menos fenómenos fóticos y podría ser mejor, pero también os recuerdo una cosa: cuanto menor es el tamaño del halo, normalmente tiene más intensidad lumínica, porque la luz tiene que ir a algún sitio. Eso tiene que ser obligatoriamente más satisfactorio. Habrá pacientes que lo perciban mejor y pacientes también que lo perciban de una manera diferente, ¿vale? Entonces ese es el fundamento del rango de foco extendido, es decir, mantener un nivel de calidad de visión aceptable para diferentes distancias y evitar esa diferenciación entre focos de lejos y de cerca. Es decir, vamos a intentar conseguir mantener, como veis ahí, pues un foco que si se desplaza me va a seguir generando más o menos el mismo nivel de desenfoque que siempre será aceptado. Siempre la pseudoacomodación conseguida va a ser más limitada. De hecho, sabéis que hay unos criterios muy específicos definidos por la Academia Americana de Oftalmología sobre cuáles son los criterios que debe tener una lente de rango de foco extendido. Como sabéis, nunca va a tener las mismas prestaciones en ese sentido, ¿vale? Y acordaros que cómo se puede conseguir, para terminar, la LIO de foco extendido. Se puede conseguir mediante tres principios: o bien la inducción controlada de aberración esférica, el control incluso a veces de la aberración cromática y el famoso efecto pinhole que tiene algún diseño de lente en concreto, ¿vale? Y todo eso va a generar el incremento de la profundidad de foco o de campo. Y ahí sí que quiero insistiros, porque eso es un concepto que se utiliza de manera errónea. Acordaros que hablamos de rango de foco, profundidad de foco, pero realmente estamos hablando de profundidad de campo, porque la profundidad de foco se mide en el plano imagen. Cuando nosotros lo que estamos diciendo es que puede trabajar a distintas distancias, es que tiene una buena profundidad de campo,
¿vale? Y eso es importante porque cuando hablamos con gente del ámbito de la óptica, si no, no nos terminan de entender lo que queremos decir, ¿vale? Es cierto que profundidad de campo suele tener casi todos los sistemas ópticos, pero nosotros queremos incrementar esa profundidad de campo, ¿vale? Y conseguir un círculo de confusión tolerable en la retina. Simplemente que sepáis, y la profundidad de foco, lo que os he dicho, es en el plano imagen. Solo para terminar, recordaros que la profundidad de foco y profundidad de campo no es una cosa que dependa solamente del diseño de la lente. Está claro que va a depender de la óptica, pero también del círculo de confusión, es decir, ¿qué defines tú como aceptable? Y hay personas que para ciertas personas puede ser aceptable un determinado nivel de desenfoque y para otros no, ¿vale? Y además el tema del diafragma. Por ejemplo, aquí tenemos 3 posibilidades de profundidad de foco que podrían ser aceptables para uno, para otros de otra manera, ¿de acuerdo? Rangos diferentes. Por lo tanto, para acabar, deciros que la situación ideal, que sé que es lo que estamos buscando, es ese equilibrio entre el nivel de enfoque que conseguimos o de pseudoacomodación y los fenómenos fóticos, y que no siempre ese equilibrio perfecto no existe, y un poco que tengamos en cuenta la balanza, y cuando decantamos por un determinado opción vamos a perder un poquito de la otra, y siempre lo ajustemos a las expectativas y a las necesidades del paciente. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias, David. Quiero comentar que el turno de preguntas o de dudas se puede hacer por cualquier parte del público, si en algún momento lo tiene. Creo que es más operativo que hagamos las presentaciones y luego establezcamos una discusión porque hemos dejado tiempo para ello. A continuación, el doctor Portero nos va a hablar del rango extendido en la cirugía premium. Muy buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias a Rainer y al doctor Arias por habernos dado la confianza, ¿no?, de exponer un poco nuestra experiencia con la Ray-One EMV. La verdad, vamos a ver por aquí. Vale. Mucho tiempo no tenemos, pero bueno, voy a ir un poco al grano, ¿de acuerdo? Pues sobre todo al hablar de las características de esta lente. Sabemos que es una lente con una óptica no difractiva, con una aberración esférica positiva, lo que va a conllevar que va a extender el foco muy suave de lejos hacia cerca, ¿de acuerdo? Y eso sobre todo lo va a conseguir porque esa aberración esférica positiva está en la zona central de la lente, y a medida que nos vamos hacia la periferia va a ir disminuyendo progresivamente para mantener una buena agudeza visual y sin perder o sin alterar lo que es la sensibilidad al contraste. Si por ejemplo tenemos como objetivo la emetropía, bueno, pues ya hay estudios que demuestran que puede llegar ese aumento de margen de enfoque puede llegar hasta la dioptría y media. Como es una óptica no difractiva, pues los niveles tanto de sensibilidad al contraste como de fenómenos disfotópsicos son muy similares a las lentes monofocales. Ahí, bueno, aquí podemos ver un poco la diferencia, ya grandes rasgos, entre una lente monofocal tradicional y la Ray-One EMV, ¿no? Si implantamos la lente en un solo ojo, pues podemos conseguir una visión continua de lejos hasta distancia intermedia, unos 70-80 centímetros. Si la implantamos en los dos ojos, se va a acercar un poco más, hasta los 60-70 centímetros, y ahí podéis ver un poco la diferencia con respecto a las lentes tradicionales. Esto, bueno, lo han demostrado diferentes artículos, yo os traigo dos, ¿no? Pero ya hay muchos que avalan básicamente pues lo que acabo de decir. Estos dos artículos pues están de acuerdo, evidentemente, que permiten una buena visión de lejos, una buena visión intermedia, que permiten al paciente estar libre de gafas, independiente de gafas, en más del 90% de los casos. Y cuando hablan de visión cercana, pues el estudio de la derecha habla que incluso de una independencia de gafas de un 62%. Y por eso recomiendan hacer una pequeña monovisión en uno de los ojos de 0,50 a 0,75 para mejorar ese porcentaje. Y el estudio de la izquierda pues habla directamente de una independencia básicamente 100%, pero evidentemente hacen una monovisión de dioptría y media. Es decir, si nos aprovechamos de la profundidad, del aumento de profundidad de foco que tiene la lente, si además hacemos no hace falta dejar una dioptría y media, pero hacer una micromonovisión en el ojo no dominante, podemos conseguir una visión continua a lo lejos, distancia intermedia,
y que puede llegar a distancia cercana a unos 30 centímetros, 40 centímetros, suficiente visión como para que el paciente pueda desarrollar básicamente su vida sin depender mucho de una corrección de cerca. Nuestra experiencia comenzó en el segundo semestre de 2020, ¿de acuerdo? Y hasta finales del 2022 hemos implantado 243 lentes, de las cuales pues, hemos podido conseguir información para hacer este pequeño estudio solo de 218 ojos, de 123 pacientes, de los cuales pues, 95 de ellos pues, implantamos la lente de forma bilateral. La edad media de la cirugía fue 70 años, ligeramente mayor en mujeres, y la causa fundamental de la intervención pues fueron las cataratas, ¿no? La distribución de refracción prequirúrgica pues era súper amplia, pero más o menos nos podíamos mover entre un -3, un +3. Había bueno, pues ligeramente un poco más de frecuencia en miopes. Si os fijáis, un poco el cilindro medio que tenían prequirúrgico era de 0,34, y un poco el margen, que podéis ver aquí a la derecha, de la refracción de la esfera que tenían, es un margen, es un rango bastante amplio, que después de la cirugía pues acotamos muchísimo, ¿no?, a dejarlo muy cerquita de 0. Más o menos pasaba lo mismo con el cilindro, pero evidentemente en menor medida, porque al final son pacientes que has indicado una lente esférica, no una lente tórica, y por tanto lo que es el cilindro topográfico es bajo. La agudeza visual media era de 0,44. El estudio lo hicimos con Logmar, lo he pasado a la escala decimal, que es una escala que utilizamos más habitualmente en las consultas, ¿no? Y más de la mitad de los pacientes pues, veían menos de 0,5. La distribución de la potencia de la lente, pues nos movíamos en un rango bastante amplio, la inmensa mayoría entre 19,5 y 23,5. Y aquí vienen un poco los resultados. La agudeza visual monocular sin corregir de lejos, llegamos a una media de 0,91, ¿de acuerdo? Aproximadamente un 80% veía o 0,9 o más de 0,9. La agudeza visual binocular sin corrección de lejos, pues llegamos a una media que no está nada mal de la unidad, ¿de acuerdo? Y fijaos que cerca del 90% veían unidad o más de la unidad. La agudeza visual monocular sin corregir en intermedia, y en intermedia y cerca hemos sacado los ojos a los que les hemos hecho micromonovisión, que no a todos se lo hicimos, ¿de acuerdo? La media es de 0,93. Y la agudeza visual monocular de cerca, pues básicamente es un 20-30, ¿de acuerdo? Un 0,63, que no está nada mal, bueno, pues sabiendo que la lente es la que es, una monofocal avanzada, que al final no es una lente que nosotros elegiríamos para que el paciente, bueno, pues conseguir esa independencia de gafa de cerca, ¿no? La gafa que normalmente después utilizaron cuando utilizaban gafas, no quiere decir que lo utilizaran siempre, estaba entre 1,5, 2 aproximadamente. La curva de desenfoque, pues no salía nada mal, un poco, esta es la media, ¿de acuerdo? Tenemos un poco a distancia intermedia un 0,9, una distancia cercana, si no me confundo, un 0,62, ¿de acuerdo? Y si podéis comparar un poco en la gráfica de la derecha la diferencia entre pues, la Ray 1MV y una lente monofocal, pues veis que la clara diferencia a distancia intermedia y a distancia cercana. Dos claras ventajas sin que vaya a asociar una alteración en la sensibilidad al contraste y de fenómenos disfotópsicos por su óptica, ¿no? La sensibilidad al contraste, como veis, la media también estaba dentro de lo normal, similar a una lente monofocal, la verdad. Le preguntamos a los pacientes si tenían fenómenos disfotópsicos. No quiere decir que no los tengan, pero le preguntamos si los notaban, ¿de acuerdo? Y la inmensa mayoría pues, nos dijeron que no. Y bueno, resumiendo un poco, tenemos una lente que nos permite de media una agudeza visual binocular de unidad, una agudeza visual intermedia de 0,93, una agudeza visual cercana de 0,63. Pues entonces al final lo que le hicimos a los pacientes es preguntarles realmente, ¿no? Cómo se notaban, si realmente dependían de una corrección. Entonces, de lejos nos contaron que la inmensa mayoría no dependían de ningún tipo de corrección. A distancia intermedia hicimos las mismas preguntas, no dependían tampoco de una gafa a distancia intermedia, ordenador, salpicadero del coche, GPS, velocímetro. Y cuando fuimos a preguntarle ya de la agudeza visual de cerca, sabiendo que estas lentes pues, no son justo las indicadas para poder ver bien de cerca, pues le dimos 3 opciones, ¿no? Si utilizaban puntualmente una corrección o nunca la utilizaban, si la utilizaban más o menos un 50% de sus actividades de cerca o las utilizaban habitualmente.
y más o menos pues un 43% directamente nos dijeron que o no lo utilizaban o de manera muy puntual. Y con todo esto llegamos un poco a la pregunta más importante que le podemos hacer a los pacientes, y no tiene nada que ver con esta lente, sino todo en general en todas las cirugías, ¿no? La satisfacción, es decir, cómo estaban los pacientes a la hora de darle el alta. Pues si os fijáis es más o menos un 90% con una satisfacción alta, y esto es por ojo, no por paciente. Aquí sí que metimos los ojos, que hicimos también micromonovisión, ¿de acuerdo? ¿Es fácil llegar a ese 90%? Pues no es fácil, pero todo empieza un poco en la consulta prequirúrgica. Hay que explicarle, analizar primero la posibilidad de que se pueda implantar la lente, explicarle los pros, contras y sobre todo limitaciones. Y hablando de limitaciones, sí que le podemos proponer la micromonovisión, pues para mejorar, aumentar ese porcentaje de independencia de gafa de cerca. Y sobre todo yo creo que la satisfacción va a depender de que coincida lo que le digamos en la consulta prequirúrgica con el alta. Y me da igual que sea una EDOF, una monofocal avanzada, una trifocal. Es decir, si yo le digo a un paciente que es una lente y vamos a intentar conseguir una independencia lejos, intermedia y cerca, y cuando yo le doy el alta, eso es cierto, el paciente está satisfecho. ¿De acuerdo? Siempre tiene que coincidir y siempre hay que explicárselo al paciente de cuáles son las limitaciones, que lo vamos evidentemente a intentar, que esto es medicina. Y como conclusiones, ¿qué sacamos? Bueno, pues nuestro estudio pues, nos ha dado un poco la información de que permite una buena visión a distancia lejana sin corrección en binocular, buena visión a distancia intermedia sin corrección, una limitación, vamos a decirlo, a distancia cercana, pero que nos llega a un 0,63, que está bastante bien. Ausencia, vamos a ponerlo entre comillas, de disfotopsias, pero no se quejaban, que eso es lo que más nos importa. No había alteración en la sensibilidad al contraste, entonces yo creo que aquí un poco Rainer sí que ha hecho un buen trabajo con la Ray-One MV. Nosotros la utilizamos muy habitualmente, no solo porque nos da seguridad, sino porque sabemos que al final la satisfacción al alta es elevada. Muchas gracias, Alejandro. A continuación, y siguiendo el programa, el doctor Mayorga, al que le agradezco mucho que además de venir desde Argentina haya aceptado participar en este simposio, nos va a hablar de la trifocalidad. Está cargando. Bueno, todos sabemos que los lentes de rango extendido y los lentes monofocal plus vinieron después de los trifocales. Entonces pareciera que como vino atrás es algo mejor. Y realmente es algo muy bueno, pero el trifocal también es muy bueno, sobre todo si nuestro paciente quiere leer. Porque cuando hacemos micromonovisiones o cuando apuntando al primer negativo obtenemos un paciente que tiene un menos 0,50, un menos 0,25, si es una lensectomía clara, si ese paciente tiene una actividad, un hobby o una cuestión verdaderamente exigente o importante en su vida para lejos, no suele quedar conforme. Dicen, veo bien, pero y este ojo y en cambio yo sé que vos me explicaste, pero no se puede mejorar y entonces ya está pidiendo un retoque desde el primer momento, ¿verdad? Por eso creo que con los trifocales siempre se puede volver al futuro, es decir, leen muy bien y esto es una ley que se va a cumplir siempre y cuando no tenga astigmatismo residual. Si no podemos manejar el astigmatismo, si no sabemos cuánto es lo que inducimos en la incisión, si no usamos la toricidad en los lentes trifocales, no se puede. Es decir, es igual de importante que la superficie ocular, que el ojo seco. Es decir, no va a andar si le dejamos astigmatismo residual. Esta plataforma del Ray-One trifocal tiene un montón de atributos, un montón de virtudes. Bueno, sabemos que es difractivo y reduce la pérdida de luz a un 11%. Eso quiere decir que los pacientes ven muy bien de noche. El halo es molesto siempre y cuando la pupila sea grande, siempre y cuando tenga astigmatismo residual, pero la neuroadaptación es muchísimo más fácil, si es que ocurre, cuando estas condiciones no están presentes. Y de alguna manera esto es confiable, no porque lo digo yo, sino porque lo dice Joaquín. No me avanza esto. Eso quiere decir que está basado en evidencia, digamos. Hay un montón de papers, se pueden consultar con el doctor Fernández, que hablan exactamente de esto. Lo de la plataforma precargada es maravilloso. Y lo de la boquilla que pasa por una incisión de 2,2 sin hacer fuerza también es muy lindo, aunque a veces tiene algunas cositas.
Esta óptica, digamos, este lente es de acrílico hidrofílico, por eso pasa por una punta tan pequeña. Y tiene una zona óptica difractiva de más o menos 4 milímetros para dentro de los anillos, para afuera, digamos, la monofocalidad. Distribuye muy bien la luz, sobre todo en aquellos pacientes que les interesa la parte de la distancia, ¿no es cierto? Además de la lectura. Y dentro de las cosas que lo caracterizan es que realmente la incidencia de opacidad capsular es mucho menor por ese borde cuadrado. Obviamente no tiene glistening, y esto no es algo nuevo, es algo que se está probando la plataforma desde hace muchísimo tiempo, ya que hay más de 5 millones de personas con este tipo de lentes en otras modalidades. La áptica es maravillosa, ese lente uno lo ve centrado, lo toca y el lente no se mueve, realmente es algo distinto a todos los demás, porque por supuesto está centrado y va a seguir quedando centrado, porque la contracción de estos pacientes tiene 40, 50 años por delante si es una lensectomía clara. Y tiene 3 maneras de aguantar esa compresión o aguantar esa fimosis capsular, además de nuestra consulta mirándola y tratándola con Jack Laser en el caso de que ocurriese. Pero resiste en la parte externa de la óptica, resiste en el agujero que hay entre las 2 patas y resiste entre la áptica y la óptica. Así que bueno, de alguna manera resiste. Si se fijan es algo fantástico, la instrumentadora te pasa el inyector con el lente y eso va dentro del ojo, y ella no lo tuvo que manipular, no tuvo que hacer ninguna variable, o sea, ese tiempo que uno se ahorra y esa seguridad que uno tiene, inclusive en la contaminación, no existe en otros modelos de trifocales. Viene en una caja, uno saca la cajita, después se lo pasa a la instrumentadora saca el líquido, hidrofílico dijimos, donde viene sumergido el inyector, y hay que ponerle viscoelástico nada más que un agujerito, eso lo puede hacer cualquier instrumentadora, pero hay que ponérselo, claro está. Eso vamos a entrar en el ojo, lo vamos a inyectar y el desplegado es mucho más fácil, es uno de los pocos inyectores a émbolo que no hace el cachetazo que daba el Royal, un antiguo inyector que seguramente hemos usado, algunos de aquí, y que fíjense la estabilidad del lente, o sea, lo tocas con la bomba, inflás o desinflás la cámara y no se mueve prácticamente. Está bien que esa Rexi está hecha con Excimer y tenía un excelente overlapping, pero bueno, es un poco así. Claro está que el desplegado de este lente se hace una vez que la boquilla pasa por la incisión del corneal. O sea que la apoyamos, pero cuando estamos soltando el lente, la boquilla ya está dentro del lente, con lo cual en una sola maniobra el lente cae dentro del bag y no hay casi que acomodarlo. Ahí lo estoy moviendo porque es un tórico, pero si no, esa utilización del Kuglen o esa utilización de una espátula es inexistente, porque el lente entra, queda y se acomoda perfectamente en el bag. Obviamente que los trifocales tienen su historia y no van a ir nada bien en pacientes con problemas de superficie, no van a ir nada bien en pupilas grandes. Ahí sí que van a ver halos, o en pupilas como ese coloboma, que por más que uno diga, bueno, lo llamo Aik Ahmed, que lo suture, después esa pupila no se mueve, entonces tampoco tiene sentido poner un trifocal, aunque reparemos la pupila, ¿verdad? Las radiales es un enemigo para cualquier cirugía de cristalino refractiva, inclusive los monofocal plus, los EDOF o los trifocales. Y las topografías alteradas es claramente algo que ojalá todos estuviéramos haciendo de rutina en todos los pacientes, pero a veces con tan solo la queratometría más o menos lógica puede llegar a pasarse la necesidad de tener una topografía, y este es un error garrafal en la indicación de cualquier lente, pero sobre todo en la de los trifocales. La inestabilidad sonular es algo que uno puede evaluar y si es pequeña, considerar la posibilidad, habiendo hablado perfectamente con el paciente de que se puede cambiar el plan de la cirugía en el momento de la cirugía. Y por supuesto que el contraste que disminuye una maculopatía no es como para seguir disminuyéndolo un poco con lentes trifocales. Donde no tenga la certeza de dónde pongo el ojo, no puedo poner la bala. Así que la precisión en el cálculo tiene que ser exquisita, así como la precisión en el astigmatismo. Y en pacientes complejos, claro, la gran duda, ¿cómo hago? El perfil detallista, el ingeniero, que viene y se pone y sienta el maletín y lo hace cuadrar perfectamente con la silla de exámenes, que está muy obsesionado con el control del tiempo, de cuánto va a durar la consulta, ese tipo de cosas. La única manera es ponerlo a favor.
y explicarle todos los inconvenientes que tiene un trifocal. Si el ingeniero considera que en el riesgo-beneficio eso le conviene y que él forma parte de la decisión y que él está decidiendo esto, pues será un buen candidato. Si no, va a ser siempre una tortura en la sala de espera. El conductor puntilloso, está bien, ¿de qué trabaja usted? Bueno, soy chofer de línea, soy piloto de aviación. ¿Será que la media distancia es suficiente para ver el tablero y para ver un móvil y para ver el Waze y el lejos es lo más importante? ¿Será que usted puede prescindir del anteojo de lectura? Si la respuesta es sí, adiós trifocal, porque realmente insistir en eso no sería una buena idea. Distinto es si el paciente tiene falta de comprensión. O sea, el paciente que uno lo ve, es mansito, hace todo lo que le decís, no cuestiona demasiado las cosas, es lo peor del mundo, porque no entendió nada de lo que uno le dijo. Habló encima o no habló o se quedó. Ese sí seguramente sea un problema cuando después alguna cosa totalmente insólita no pueda hacer. Y entonces ahí sí que lo vas a tener con la misma actitud que parecía dócil y terca en contra tuyo, razón por la cual ahí tampoco debería ir un trifocal. La actividad y los hobbies. Bueno, los golfistas, uno siempre dice, bueno, mira, le voy a dar lejos, le voy a dar media distancia y listo, con eso va a estar impecable. Pero hay veces que el golfista también le gusta leer y le gusta leer papel y no el Kindle con letras grandes y gran contraste de atrás. Ese paciente es un trifocal, está pidiendo un trifocal y hay que explicarle algunas cosas que pueden llegar a incomodarle o no. Pero inclusive, teniendo claro esos conceptos, yo he llegado a operar a un gran amigo mío que es el dueño de es el dueño de la clínica cardiovascular más importante de Buenos Aires y que anda en moto porque le agarró el ataque, el viejazo, y dice, no, ahora voy a andar en moto. Despacito anda, pero voy a andar en moto. Y el tipo es un golfista con un hándicap enorme, juega pésimo, pero es la manera de escapar de su casa, 5 horas todos los fines de semana. Entonces, si le arruino el golf, lo mato. Razón por la cual, siendo amigo y todo, le digo, mirá, el trifocal tiene esto, bueno, no te preocupes, Fernando, al golf de noche yo no voy a jugar, en la moto ando de día, y si tengo algunos cosos, me neuroadaptaré porque tengo un zumbido y un acúfeno de hace como 5 años y vivo con él y está todo bien, y bueno, bárbaro, vamos por ese lado. Hay que ponerlo de tu lado, ¿no? Es decir, hay que enseñarle a que la lágrima se la tiene que poner y el ketorolac y todas esas cosas que tiene que hacer. Estas son complicaciones. La complicación que encontré con mi torpeza y la áptica. Estoy poniendo el lente intraocular, pero voy a soltar el áptica, no todo lo profundo que yo quería, lo suelto arriba, y eso no habría problema, yo puedo deslizar ese lente, pero como soy torpe, lo deslizo haciendo fuerza contra la cápsula posterior, o sea, contra la cápsula anterior, perdón, contra el complejo, o sea, todo el saco, le estoy haciendo fuerza, lo acomodo, ahí está editado, pero estuve un rato pataleando con esa áptica y saco el viscoelástico, bueno, no, está todo fantástico, yo qué sé, qué lástima que no lo solté bien abajo. Pero, revisando el video, me doy cuenta de que sí hice algo y que está mal. Y ahí están viendo la flecha marca una pequeña, digamos pequeña, de dehiscencia sonular a ese nivel. Y cuando le damos más aumento y cuando hidrato las incisiones, se ve mejor todavía. Y eso es lo único que yo diría que hay que aprender. Suéltalo abajo, no lo sueltes arriba, suéltalo abajo. Si vas solo y te ahorras moverlo y acomodarlo. Y una vez que está abajo, cuando vos lo querés rotar porque es un trifocal, lo podés hacer perfecto. Al contrario, yo uso varias plataformas, pero la sensación de que nunca me paso girando uno de estos. Así que ahí estoy mostrando nada más cómo soltarlo lento pero seguro. Ya voy rápido y no te arruino los tiempos, Alfonso. Pero se puede hacer perfectamente. Si lo hago yo, lo hace cualquiera. Así que muchísimas gracias por su atención y a Fernando Soler por haber armado un congreso tan maravilloso. Muchas gracias, Fernando. Y a continuación, para cerrar ya el círculo de las diferentes ópticas que podemos manejar, tenemos con nosotros a la doctora Filomena Ribeiro, que nos va a hablar de las nuevas lentes monofocales avanzadas, no solo los resultados, sino también por dónde van a ir las tendencias. Muchas gracias, Filomena. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por estar aquí.
Y bueno, sí que ha evolucionado mucho nuestra capacidad correctiva utilizando lentes intraoculares. Está claro que es una cirugía muy grata porque retribuye lo que es la función visual de los pacientes, y en los días de hoy tenemos mucho más predictibilidad, tenemos mejores fórmulas, tenemos la posibilidad de corregir el astigmatismo, y también tenemos lentes con muy buena calidad visual, con mejores materiales, plataformas diferentes y que nos posibilitan la pequeña incisión. Pero el reto que nos viene ahora es considerar también no solo lo que es la visión de lejos, la visión cercana, pero también todo lo que es la visión funcional, y eso es algo que las monofocales avanzadas nos están proporcionando ahora con mejor calidad de vida. Y es una verdadera dimensión que estaba olvidada y que ahora la podemos también mejorar en resultado para nuestros pacientes, para que les podamos proporcionar todas sus tareas diarias con una buena visión funcional y mejor calidad de vida. Bueno, y esto es importante y lo hemos medido, y veis cómo se distribuyen en promedio la utilización de diferentes distancias, y la visión intermedia y visión cercana son muy utilizadas, y quizás la intermedia, con la forma de vida que tenemos actualmente, más todavía. Y es por eso que vienen las monofocales avanzadas, que yo considero que de verdad son un verdadero cambio en la cirugía de catarata. Tenemos diferentes modelos en los días de hoy. Juegan con la aberración esférica, como ya ha explicado muy bien David Piñero, con diferentes aberraciones, puede ser negativa o positiva. La RAI-1MB ya fue explicado aquí, que juega con la aberración esférica positiva, y eso permite aumentar la profundidad de campo que proporciona esta visión funcional a nuestros pacientes. Esto también ya fue enseñado aquí. Hay que encontrar el mejor equilibrio entre calidad visual y lo que estamos proporcionando en extensión de profundidad de campo. Pero la verdad es que todas estas lentes es eso lo que están manipulando. La aberración esférica proporciona eso, y hay un punto de equilibrio en que podemos mantener la misma calidad visual y proporcionar más profundidad de campo. Y no siempre tener mejor calidad visual es mejor para nuestros pacientes. Si os fijáis en estas dos imágenes, por ejemplo, vemos que una tiene mejor calidad visual, la que está a vuestra izquierda, y la otra tiene un poquito menos calidad, pero tiene más profundidad de foco y nos confunde menos. O sea, si tenemos que escoger, a lo mejor bajar un poquito la calidad visual, aumentando la profundidad de campo, está bien para todo lo que nos hace falta. Y eso es todavía más evidente en lo que es la visión de cerca. Bueno, tenemos alguna experiencia que me gustaría enseñaros con algún tipo de estas lentes. Aquí vemos un reducido número de pacientes, pero es un comparativo, y aquí os enseño las curvas de enfoque que hemos obtenido con estas lentes, y de hecho, cuando comparamos con una monofocal estándar, podéis ver cómo podemos proporcionar a los pacientes más extensión de visión, a la visión intermedia, y más o menos estas curvas de enfoque corresponden a lo que nos dice el banco óptico sobre la capacidad de estas lentes. Eso sí, tienen una calidad visual para lejos muy similar a lo que es la monofocal estándar, como podéis ver. La sensibilidad al contraste tampoco cambia de forma dramática, o sea que es una lente que puede proporcionar la misma visión lejana con buena calidad visual, incluso en condiciones mesópicas, que también es algo que utilizamos mucho en nuestro día a día con este estilo de vida que tenemos. Después,
¿Aumentan los fenómenos disfotópicos? No. Comparado con una monofocal estándar, no están aumentando las disfotopsias y eso también es un dato muy válido para ofrecer a estos pacientes más independencia de gafas, no total, ya se dijo aquí que la gafa de cerca va a hacer falta, pero sí que tienen más independencia de gafas, no le hará falta las gafas progresivas, que tienen los problemas que tienen, ya sabemos, y por eso estas nuevas lentes monofocales avanzadas, plus, como lo quieran llamar, son de hecho una gran, para mí, un game changer en la cirugía de catarata. Proporcionan la misma visión de lejos, con la misma calidad, sin más disfotopsia y permite más visión funcional a los pacientes. También nos permite llegar a ojos más extremos y ya en este caso un post-LASIK hipermetrópico en que incluso esta aberración esférica puede mejorar la calidad visual de este paciente. Gracias a todos. La doctora Ribeiro tiene que ausentarse porque coincide otro simposio. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y preguntar algo, y si no, le damos las gracias y la dejamos marchar. Muchas gracias, Filo. A continuación, el doctor Ortega nos va a presentar los resultados y, si es posible, la trifocalidad en casos límites. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí en este mediodía en Elche, y vamos a hablar de trifocales en casos especiales. Desde luego la lente trifocal llegó para quedarse, ya tenemos más de 10 años usando trifocales. Nosotros ya plasmamos nuestra experiencia en pacientes, entre comillas, normales, que son con los que tenemos que empezar. Entonces, yo no animo aquí a nadie a que utilice lentes trifocales en las situaciones que voy a explicar, que son límite. Hay que empezar, si no tenemos experiencia con trifocales, con los fáciles, ¿de acuerdo? No con lo que voy a contar a continuación. Y vamos a hablar de 3 situaciones en las que tenemos un caso límite, pero podemos considerar implantar una lente trifocal. La primera sería, ¿qué hacemos con un paciente que tiene 55 años, usa gafa de cerca, pero de lejos ve muy bien? Es hemétrope y se quiere quitar las gafas. ¿Le podemos operar o no? Bueno, pues nosotros, bien explicado a los pacientes, se lo explicamos y si quieren operar, vamos a por ello. Y esa es nuestra experiencia. En pacientes hemétropes de verdad, si os fijáis, equilibrio esféricos de 0. O sea, son prácticamente 0, con cilindros que prácticamente son 0, visiones 0,9, más de 0,9, o sea, unidad o más. Bueno, y hemos plasmado nuestra experiencia en este paper que publicamos hace poco en American Journal, y nosotros tenemos 2 estrategias: o bien operamos solo un ojo, fundamentalmente el ojo no dominante, o bien operamos los 2 ojos. La verdad que las 2 estrategias son buenas, podemos probar una o la otra, y también en función del paciente podemos elegirla. Y esto ha sido motivo de una tesis doctoral que hemos dirigido el doctor Alfonso Arias y yo hace poco. La otra situación en que nos podemos encontrar es qué hacemos con un paciente que tiene 37 años, tiene un +8, no puede llevar lentillas porque no las tolera y la gafa de +8 es muy insoportable. Podemos quitar el cristalino a una persona de 38 años con un +8. Este paciente que tiene acomodación, porque con su gafa tiene una acomodación estupendísima, no usa progresivas, entonces le vamos a quitar sus infinitos focos y le vamos a dejar solo 3 focos, ¿va a estar contento o no? Bueno, pues lo que hicimos fue comparar en nuestra experiencia que teníamos en un grupo de personas de menos de 40 años, todos hipermétropes muy altos, todos contraindicados para cirugía LASIK y contraindicados para ICL por cámara muy estrecha. Y bueno, y lo comparamos con un grupo estándar, que son pacientes de más de 50 años que ya son présbitas. Y la verdad que nos hemos encontrado con resultados muy buenos, tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo de los pacientes. Es decir, son pacientes muy, muy agradecidos a pesar de que no son présbitas. La tercera situación que nos podemos encontrar es qué hacemos con los pacientes que nos llegan a la consulta y que están operados de LASIK. Esta gente no quiere llevar gafas, ya se operó para no llevar gafas y ahora son présbitas y no quieren llevar gafas. ¿Qué hacemos con ellos?
les decimos que no les operamos o les operamos con una lente para seguir usando gafa de cerca. Eso es lo que no quieren nuestros pacientes. Son pacientes que lo tienen muy claro. Si os fijáis, en esta revista de divulgación preguntaron a varios expertos que conocéis todos qué hacer con esos pacientes y todos dicen que fatal, que una lente trifocal vas a ir al infierno si la pones. Bueno, pues vamos a ver si nos vamos al infierno. Lo primero que preguntarnos sería, ¿le pongo una monofocal o una trifocal? Esa es la primera pregunta que nos debemos plantear. Bueno, nosotros presentamos este pasado año en el SCRS un estudio en que era una pregunta muy simple. Comparábamos un grupo en el que habíamos puesto monofocal tras LASIK, eran todos LASIK miópico, y otro grupo que le habíamos puesto trifocal. Obviamente era lo que nos esperábamos. Los pacientes tienen una visión lejana sin corregir muy parecida y obviamente mucho mejor de cerca con la trifocal y un índice de seguridad prácticamente el mismo. Por tanto, a esa pregunta, por supuesto que le podemos poner trifocal. La otra pregunta que nos haríamos es, ¿y da lo mismo que el LASIK previo sea miópico o hipermetrópico? Esa es la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue un estudio que publicamos en JCRS, en el que analizamos nuestros resultados con 3 lentes distintas trifocales. Un grupo venía del LASIK PRK miópico y el otro del LASIK PRK hipermetrópico. Y bueno, y comparamos los resultados. Fijaos, el diagrama de cajas, que parece muy difícil de entender, no es tan difícil. A la izquierda tenéis la gente que venía de la miopía. Las cajas que están cerca de la raya azul son las personas que se han operado de miopías bajas ablaciones. Y las cajas que están más lejos de la raya azul, que es el resultado de equivalente esférico, están más lejos de la hemetropía, son pacientes que nos quedan peor en predictibilidad. Esto ya lo sabemos, es decir, calcular la lente en un paciente operado de LASIK, cuanto mayor fuera la ablación, más nos podemos equivocar. Y en hipermétropes, fijaos, es verdad que en las altas ablaciones no somos tan predecibles, pero no tan exagerado como en la miopía. Y nos encontramos que la agudeza visual corregida, es decir, la seguridad del procedimiento era muy buena en el grupo miópico y quizás en el grupo hipermetrópico, cuando somos a ablaciones muy altas, quizás ahí podemos tener más pérdida de líneas de agudeza visual. Luego, cuidado con las ablaciones hipermetrópicas previas altas. En general, lo que veíamos, bueno, en las que tenemos peor predictibilidad tras LASIK miópico, quizás peor agudeza visual corregida tras LASIK hipermetrópico y más pérdida de líneas de visión. Y en ambos grupos unas agudezas visuales sin corregir, lejana y cercana, similares. Pero fijaos que todos estos pacientes habían sido implantadas lentes muy similares en trifocalidad, porque todas ellas llevan una aberración esférica negativa. Todas ellas, las que habíamos implantado. Bien, cuando hemos visto que en los hipermétropes nos encontramos entonces a veces que tenemos malos resultados y decimos, bueno, otra pregunta que nos hacemos es, ¿y si tengo un paciente hipermetrópico, LASIK hipermetrópico, voy a tener mal resultado o bueno? Bueno, pues lo que hicimos fue, vamos a ver qué pacientes nos han quedado contentos y qué pacientes descontentos. Contento le voy a llamar al que no ha perdido líneas de agudeza visual corregida y descontento, grupo fracaso, aquel que ha perdido líneas de agudeza visual corregida. Y vamos a comparar estos dos grupos y vamos a ver cómo son las aberraciones ópticas y el ángulo capa. Y fijaos, al final nos encontramos que en el grupo de éxito y el grupo de fracaso, las aberraciones ópticas son todas muy similares y el ángulo capa también, excepto la Z40, es decir, la aberración esférica. Cuando tenemos una aberración esférica, una Z40 hacia negativo y cuanto más negativo más, la probabilidad de estar en el grupo fracaso está más alta. Entonces, cuidado con las ablaciones hipermetrópicas altas otra vez, cuidado con la Z40 negativa. Pero lo mismo, estamos hablando otra vez de pacientes que hemos operado con lentes todas ellas de aberración esférica negativa. Entonces nuestra pregunta que nos hicimos a continuación fue, bueno, ¿y si ponemos la lente Ray-1 trifocal en esos casos tan complicados de hipermetropía? Esta es una lente que tiene aberración esférica neutra. Teóricamente, como en los pacientes que tenemos operados de hipermetropía, la aberración esférica cae, incluso se va a negativo, no le pongamos otra lente que tenga más aberración esférica negativa, pongamos una lente con aberración esférica neutra, a ver qué pasa. Bueno, pues este es el último estudio que hemos hecho y que está pendiente de publicar, en el que comparamos una lente que tiene aberración esférica negativa, que es la Fine Vision, con la lente Ray-1 que tiene aberración esférica nula. Y todos los pacientes venían del LASIK hipermetrópico. Y lo que nos hemos encontrado es muy interesante, y es que tanto la eficacia como la seguridad del procedimiento mejora si ponemos una lente con aberración esférica neutra en pacientes con LASIK hipermetrópico previo. Luego sería nuestra opción. Vale, y
yo hago láser, me atrevo a poner una lente trifocal tras láser, y si me queda refracción residual, como os ha dicho aquí, si me queda refracción residual va a quedar fatal el paciente, muy descontento. ¿Puedo hacer un tercer procedimiento? Bueno, pues esto fue lo que hicimos. Publicamos nuestra experiencia en el triple procedimiento. Paciente que tenía un LASIK o una PRK inicial, que le metemos una lente trifocal, que nos ha quedado refracción y que le hemos hecho otro procedimiento, bien una PRK sobre el flap, o bien una segunda PRK si viene de PRK, o bien levantar el lentículo, bueno, un tercer procedimiento. Y la verdad que los pacientes tuvimos muy buena eficacia y seguridad y predictibilidad, tanto en el grupo que venía de hipermetropía como de miopía, es decir, que se puede hacer este triple procedimiento. Entonces, las conclusiones que nosotros tenemos, y un poco lo que nosotros miramos cuando operamos a un paciente que viene del LASIK previo, pues lo que hacemos es, si viene de la miopía, vamos a fijarnos en las aberraciones de alto orden, en la RMS, y si la RMS es buena, tenemos una buena topografía centrada, con una buena wave visual corregida, pues bueno, vamos a fijarnos en la ablación. Vemos que tenemos una baja ablación, una Z40 positiva, no muy positiva, pues pueden poner una trifocal con una baja aberración esférica negativa. Que tenemos una Z40 muy positiva porque hicimos una alta ablación, pues quizás podemos utilizar una trifocal que tenga una alta aberración esférica negativa. Es decir, aquí podemos ir jugando con las diferentes opciones que nos proporciona el mercado. Sin embargo, si tenemos una RMS ya mayor de 0,3, 0,5, con una mala topo, mala agudeza visual corregida, pues cuidado con esto. Si no nos una monofocal. ¿Qué tipo de monofocal? Pues depende, obviamente, si es una baja ablación o una alta. Y podemos elegir una monofocal con una baja aberración esférica negativa o que la tenga alta. Analizamos igual la hipermetropía, pues LASIK hipermetrópico. Fijaos otra vez. ¿Cómo son en la RMS? La RMS es buena, tenemos buena topo, buena agudeza visual corregida, pues fijémonos en la Z40 y en la ablación del paciente. En ablaciones bajas, quizás todavía tenemos una Z40 que todavía es positiva, bueno, ahí podemos poner una trifocal con una baja aberración esférica negativa, pero si ya nos vamos a una ablación media o alta, ya la Z40 nos vamos a negativo o muy negativo, cuidado, hay o una trifocal con aberración esférica negativa o incluso plantear una monofocal si la Z40 es exageradamente negativa, porque acordaos que es en los muy hipermetrópicos donde tenemos más problemas de pérdida de líneas de agudeza visual corregida. Obviamente, si la RMS es ya más de 0,3, 0,5, mala topo, mala agudeza visual corregida, hay que irse a una monofocal y, desde luego, mejor con aberración esférica neutra. Y nada, tenemos un debate luego interesante si queréis. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Perdón, Julio. Y ya para un poco finalizar todo este despliegue que hemos hecho de recorrido en cuanto a la calidad óptica y la satisfacción del paciente, pues yo voy a hablar un poco de cómo podemos considerar la experiencia médico-paciente en la cirugía premium. Estos son mis posibles conflictos de interés que en esta charla en concreto no se ven afectados. En la cirugía de la catarata hay dos actores principales, que es el paciente y el oftalmólogo. Quizá hay un tercero, que es el doctor Google, pero no lo he puesto. Está claro que el paciente tiene un problema y el oftalmólogo tiene el conocimiento que a priori se supone que puede resolver ese problema. Pero al final todo este conocimiento, si no lleva a un paciente satisfecho, sirve de poco, porque la experiencia no va a ser buena. Además, a esto se agrava la situación de que esas dos imágenes de los pacientes, los dos tienen el mismo problema, los dos tienen una catarata, los dos se están quejando de mala visión, pero no van a tener las mismas actividades, no van a tener los mismos requerimientos, pero además también hay un agravante, que el de la izquierda, si Dios quiere, llegará también a la situación del de la derecha. Entonces, lo que cada uno precisa en un momento de su vida no necesariamente va a ser lo que dure toda la vida. Entonces, no tenemos un único patrón de paciente. Tenemos varias lentes intraoculares, varios tipos de óptica, pero también tenemos varios tipos de paciente. La perspectiva del paciente se resume en esta ecuación. La satisfacción es la relación que hay entre la satisfacción y las expectativas que el paciente tenía. Si es mayor de 1, estamos con un paciente satisfecho. Si es menor de 1, no está satisfecho. Pero hay que tener en cuenta unas consideraciones. Por un lado, la calidad de vida es un concepto abstracto, no es algo que podamos objetivar y para un paciente es una cosa, para otra es otra. La edad, además, influye, pero influye en todos los sentidos. El concepto de envejecimiento activo está claro que existe, pero 2 pacientes con 73 años de edad
tienen actividades distintas, tienen vidas laborales diferentes, incluso tienen una salud general diferente. Entonces no es lo mismo si tratamos a los pacientes de la izquierda que al grupo de pacientes de la derecha cuando les vamos a resolver su problema de mala visión. De manera que por clasificar de alguna manera, la perspectiva del paciente en mayores de 60 años es diferente al de menores de 60 años. Y otra cosa que importante, que yo creo que lo tenemos todo en la cabeza, pero no me cansaré de repetir, la cirugía de la catarata no es lo mismo que la cirugía de la presbicia, porque el requerimiento es totalmente distinto. Entonces, los primeros condicionantes es el paciente realmente conoce las expectativas reales, porque el paciente viene a la consulta informado. Se ha hablado con alguna persona que se ha operado previamente, muchas veces viene por eso, además se ha metido en internet y ha consultado todas las opciones que hay y se saben las curvas de desenfoque mejor que nosotros, pero a la hora de la verdad, fíjense en esta presentación en la SCRS de Lisboa. En 12 países en los que se realizó la encuesta, en pacientes de más de 60 años de edad, el 80% sabía muy poco de la enfermedad de la catarata. No la conocían. Pero además el 75% ni siquiera tuvieron información de las diferentes opciones que podían existir. Si se operaba en el sistema público se les colocó una lente monofocal y a correr y no se les explicó. Entonces el paciente tiene unas expectativas pero a lo mejor no son reales. El paciente de mayor de 60 años en la consulta, ¿qué suele decir cuando viene a la consulta? El motivo de la consulta es estoy viendo mal porque con el coche tengo problemas a conducir por la noche. Es más, he ido a renovar el carnet de conducir y me han dicho que a lo mejor no me lo renuevan por tal. No leo el nombre de las calles. Yo estoy caminando y me cuesta leer la calle. No veo las matrículas de los coches y no veo los letreros de televisión. Pensaríamos que todos nuestros pacientes conducen todo el día, que todos nuestros pacientes están mirando los letreros de la calle todo el día y que realmente son infelices porque no ven bien de lejos. Nosotros hicimos un estudio en una encuesta de 1000 pacientes en este periodo de tiempo, en no pacientes, sino individuos de más de 60 años a pie de calle. Y una empresa les preguntaba, dígame a lo largo de su vida 35 tareas de distancia intermedia o visión cercana, ¿cuánto tiempo dedica al día a esas tareas? Y los resultados son esto. La visión cercana intermedia ocupa el 81% de la actividad de esos no pacientes, personas de más de 60 años. Luego lo de no me renuevan el carnet de conducir y no veo los carteles de la autopista son en los 10 minutos que coge el coche a lo mejor el fin de semana para irse a la sierra. Pero el resto de su vida lo que está usando es la visión lejana e intermedia. Y le pondremos una trifocal y vendrá a la consulta diciendo no veo bien de lejos. Pero el resto lo está haciendo bien. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque realmente con todas estas información que tenemos que tener, empezamos a hablar de la importancia de la visión intermedia y la importancia de la visión funcional. Que muchas veces estamos queriendo cosas que al final no utilizamos. Es como te compras un coche muy sofisticado y aprovechas el 30% de las cosas que tiene el coche. Pero lo que está claro es que al final, si nosotros hacemos una cirugía y no conseguimos que el paciente tenga visión funcional, no hemos llegado a donde queríamos. La perspectiva del paciente menor de 60 años es totalmente diferente. Viene con unos síntomas de presbicia claro y aquí entra desde el présbita, prepresbita, el que realmente viene a una lensectomía refractiva. Ese es un paciente que sí que tiene las expectativas posiblemente más claras. Nosotros tenemos el conocimiento y no voy a hablar de todas las lentes que podemos tener, pero sí podemos seleccionar si yo le quiero dar al paciente independencia de gafas, si le quiero dar visión funcional sin disfotopsia o si necesita una cosa o necesita otra. Y podemos clasificar a los pacientes por edades, por requerimientos de calidad de visión, por el rendimiento que va a tener la lente, por los deportes, etcétera. Pero al final yo puedo medir eso. O sea, eso es lo que me dice el paciente o yo lo puedo medir, porque la agudeza visual la medimos, la sensibilidad al contraste la medimos, las aberraciones las medimos, pero eso no lo medimos. Pues sí lo podemos medir. Hay un montón de test que evalúan la calidad de vida relacionada con visión. Los tenemos desde muy complicados con 32 preguntas al paciente que nos puede servir para hacer una tesis doctoral, o los tenemos mucho más sencillos que con pocas preguntas nos da mucha información. Y tenemos el CAT-QES 9SF,
que realmente es algo que nos va a dar mucha información, que además está validado en español por el grupo del doctor Llobet, y hay que también acostumbrarnos a mencionar a los autores nacionales cuando consiguen cosas importantes, con lo cual ese test está validado y yo lo puedo incorporar a mi historia clínica. Es más, creo que lo debo incorporar a mi historia clínica. Y aquí lo que establezco es qué dificultades tiene el paciente que tengo sentado en la mesa en su vida diaria, y entonces puedo decir cómo se las puedo solucionar. Estas son las preguntas que vemos que son muy sencillas. Si está satisfecho, si tiene dificultades y en qué tiene dificultades, y podemos compensarlo. Pero no después. Esto lo tiene que hacer el paciente antes de ser operado para que haga una especie de examen de conciencia y él mismo se dé cuenta qué limitaciones tiene, y cuando haga después de la operación el CAT-QUEST, que lo pueda ver lo que contestó antes y lo que contesté después. Eso nos ayuda mucho a hacernos y nos permite tener informaciones como esta, que yo tengo pacientes que no tienen ninguna dificultad en la vida diaria después de la cirugía, o si sí que tengo pacientes con alguna dificultad. Eso ya es un dato medible, no es lo que me diga el paciente. Y además tenemos herramientas que creo que todavía incluso son más útiles porque son más generales. Rainer tiene esta plataforma digital, que es una plataforma donde el paciente puede reportar, no delante mío, ni en la consulta, ni delante de un auxiliar de mi consulta, sino tranquilamente en su casa, puede reportar con un cuestionario rápido cómo ha sido la experiencia que ha tenido con la cirugía que le hemos hecho. Va a evaluar desde la calidad de atención, desde la perspectiva de los pacientes, mide los beneficios de la asistencia médica y además me evalúa la calidad de vida del paciente. Al final, eso es lo que llamamos valor salud. O sea, yo no quiero saber cuántos pacientes consigo con una agudeza visual mayor de 0,8. Quiero saber cuántos éxitos he tenido en lo que el paciente requería. Y esto se va haciendo de esta manera. La recogida de datos en la primera semana simplemente es estoy satisfecho con la persona que me ha operado, vaya mala suerte he tenido con esta persona, la satisfacción de donde yo he estado, hasta llegar hasta si realmente ha habido que hacer algún procedimiento adicional para resolver el problema. Una cosa muy importante es que yo, que soy el receptor de esa información, no tengo la información de ese paciente en concreto, eso lo tengo con el CAT-QUEST. Tengo la información de mi práctica y mis indicaciones quirúrgicas, si están consiguiendo el objetivo o no lo están consiguiendo. Y aquí vemos lo que podemos tener. Podemos tener porcentaje de pacientes que están satisfechos o no están satisfechos, tanto con los resultados como la atención prestada, como lo que tengamos. Y nos permite saber no solamente la independencia de gafas, sino si hemos conseguido la visión objetiva, si el paciente tiene disfotopsias, si ha necesitado procedimientos adicionales, y yo puedo evaluar mis propios resultados, porque a veces nos llevamos sorpresas. Todos somos muy buenos cirujanos, todos nos acordamos de ese paciente que nos quedó mal, pero al final muchas veces no sabemos si ese paciente que nos quedó mal es el 10%, el 1%, y es totalmente diferente si es el 10% o es el 1%. Entonces, al final, el análisis de los resultados positivos no puede ser solamente los datos clínicos, la curva de desenfoque, las aberraciones, la visión cercana, la visión lejana, no. Tiene que tener algo más, y ese algo más son los datos reportados por los pacientes. Son lo que se llaman los PROMs, que es si el paciente considera que ha mejorado o ha empeorado la salud previa que tenía, y también quizá los PREMs, que es si donde yo estoy trabajando y la práctica mía que estoy haciendo, lo estoy haciendo. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que en las historias clínicas nuestras figure todo esto. Figure los datos de agudeza visual, pero figure también los datos del CAT-QUEST o del que cada uno quiera utilizar y los datos reportados por los pacientes. Y al final, cuando hablamos de valor, salud, de si esto funciona bien o funciona mal, si no tenemos esos tres datos recogidos, no podemos tener una evaluación objetiva de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, y abrimos el turno de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de lo que se ha expuesto aquí. Tenemos a todos los ponentes. Bueno, yo quiero, ya por animar y así que se hagan preguntas. Le pregunto a David Piñero, que ha sido el primero que nos ha explicado lo de la multifocalidad y la difracción, con puntualizaciones muy breves y con datos muy concretos. ¿Yo puedo saber qué paciente es bueno para la difracción de luz y qué paciente no?
¿Qué tengo que medir en la historia clínica? O sea, ¿qué tengo que explorar para decir, este paciente no va a ser un paciente buen candidato para una difracción, para una lente difractiva, y tengo que irme a buscar otra superficie óptica, o este paciente sí es un buen candidato? A ver, pienso yo que la ecuación exacta y fácil no existe, puesto que ahí entra en parte, además de parámetros ópticos y variables relacionadas con la anatomía del ojo, entran en juego variables psicológicas. Hay personas que son capaces, ahí viene el concepto de neuroadaptación, que son capaces de tolerar de una manera mejor esa difracción o esa multifocalidad, y personas que menos. A día de hoy no existe un test que tú puedas decir, un test de personalidad, que tú puedas decir esta persona, pero sí que hay ciertos rasgos, yo creo que los cirujanos lo sabéis en consulta, que te hacen ver que esta persona me puede dar problemas, hay que manejar mejor las expectativas, pero yo creo que desde el punto de vista óptico, lo único que tienes que tener en cuenta es que una lente multifocal o trifocal en este caso te va a proporcionar una independencia en gafa en cerca, mientras que una lente rango foco extendido tenemos que tener en cuenta de que no siempre. Por lo tanto, tienes que seleccionar en función de lo que el paciente espera y de sus habilidades, hobbies, de lo que trabaje. Entonces, yo sí que creo que hay que preguntar mucho al paciente sobre... Y el tema de los prompts me parece imprescindible para valorar si verdaderamente hemos cumplido sus expectativas. Doctor Rollo, ¿quiere comentar algo? Sí, en general es para todos. Quizás, Fernando, quería preguntar una cosa, porque cuando vamos a hacer un estudio a un paciente que va a ser para cirugía refractiva, ¿estableces alguna diferencia en el protocolo en cuando vas a poner, por ejemplo, una trifocal o cuando vas a operar un láser excimer? Es decir, ¿tienes un protocolo común para cirugía refractiva donde analizas una serie de parámetros que pueden no parecer necesarios en una cirugía de catarata premium como puede ser la trifocal? Pues yo qué sé, por ejemplo, la lágrima, porque la lente va a estar toda la vida, el ojo va a ir cambiando y la lágrima va a cambiar. Sí, la información nunca está de más. La verdad es que uno se guía por cuanto más información tenemos, mejor. Yo uso un aparato que es un poco antiguo, se llama el HD Analyzer, que es aberrómetro y mide también la calidad de lágrima. Entonces, más allá de la información que me pueda dar, tengo algo para mostrarle al paciente. Esta es digamos, esta era su calidad óptica antes de la cirugía, esta es su calidad óptica ahora, si es que me conviene, si no, no se lo muestro. Pero con la lágrima sí puedo, digamos, tener un elemento más. No está como aceptado para que tenga que ser obligatorio tener este tipo de estudios, pero lo hago, igual que las topografías, igual que los CT, igual que tantas otras cosas. Pensar en el paciente como algo que va a progresar por los próximos años hacia tal o cual destino es importante, pero el paciente va a medir su satisfacción a los 3 meses, a los 6 meses de operado. Y después va a pasar a otro problema, es decir, o va a tener que mudarse, o va a tener su divorcio, o se va a romper la cadera, o va a tener alguna situación donde el ojo va a salir de su campo de angustia, por así decirlo. Entonces, a veces, darle lectura, darle intermedia y que tolere el pequeño halo que pueda tener y se neuroadapte, por ahí se contrapone con su ojo seco dentro de 20 años, pero... es algo que eventualmente dentro de 20 años lo podremos solucionar de otra manera, como decía la doctora Kohn, haciéndole botox al punto lagrimal o descubriendo la lagrimina que se pone en la glándula. Yo creo que hay que pensar en el futuro del paciente, pero lo más importante es el primer año posoperatorio, ¿no? No sé si contesté la pregunta con tanta cosa. ¿Sí? A mí sí, me has contestado y además muy bien. Muy bien. Y a Julio quería preguntarle, porque me ha llamado la atención el tema de operar a un paciente solo con presbicia. Solo presbicia, no ha llevado nunca gafas de lejos y de cerca, pues yo qué sé, tiene 1,5. O sea, tiene 46 años, justo a partir de los 45, y al no tener experiencia previa, ¿le explicas algo diferente cuando le vas a poner una lente trifocal? Porque evidentemente vas a cambiar su sistema de visión natural por un sistema alienígena, ¿no?
que el cerebro se va a adaptar, pero... ¿Sabes qué pasa? ¿Se oye, no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que una persona de 46 años no tiene presbicia. Es muy difícil. O sea, yo no me he encontrado un paciente con 46 años que sea hemétrope presbita. Para mí eso no existe. O sea, un hemétrope presbita es una persona que para mí, cuando yo le tomo el test de cerca, tiene que ver mal. O sea, si me llega J2 o J3, no le voy a meter una lente trifocal. A un hemétrope, tiene que ser un hemétrope presbita de verdad, es decir, una presbicia. Y la presbicia, insisto, si un tío de 46 años no ve de cerca, es hipermétrope, es que seguro, es que no me creo que sea hemétrope. Entonces estamos hablando de otro tipo de paciente diferente. Es un paciente que va por la vida sin gafas cuando debería llevarlas, ¿vale? Es un hipermétrope, o un más 1,5, un más 2, posiblemente de lejos, pero no me lo creo que sea 46 años, 0 de lejos y que vea mal de cerca. Es raro. Entonces, si es... No, vamos a seguir con el de 46. Bien, evidentemente el razonamiento que has hecho es lógico. Entonces, ¿le demostrarías primero que es hipermétrope y le pondrías unas gafas progresivas para que empezara a usarlas y que viniera con menos expectativas al año que viene? No, posiblemente no. Posiblemente no. Es decir, pero lo estás viendo. Es un paciente que posiblemente tenga 46 años y tiene un más 1,5, un más 2, no lo ha llevado nunca. Pero es que a lo mejor de cerca ve fatal y te lo estás viendo, ve fatal de cerca. Ese paciente va a quedar contento. Ese paciente va a quedar contento. Ahora hay que explicarle, como dices tú, explicaciones, por supuesto, todas las del mundo. Todas, por supuesto. No si quieres hacer un LASIK, perfecto, es pan hoy y hambre para mañana, pero desde luego con una trifocal bien explicada es hipermétrope y los hipermétropes suelen quedar contentos. Bueno, y hay otro factor que es verdad que es poco frecuente, pero yo creo que lo vemos todos en la consulta. De la misma forma que hay pacientes que tienen 56 años de edad, 57 años de edad y no usan gafas para cerca, y de hecho están viendo bien porque tengan una miosis, por el motivo que sea. La acomodación tampoco sabemos cómo funciona exactamente. Entonces, a veces te encuentras pacientes con 46 años de edad o con 47 años de edad que necesitan una graduación mayor que la que le correspondería para ver bien y no son hipermétropes, no tienen un defecto de refracción, pero por el motivo que sea, la acomodación que pueden hacer no la están haciendo bien. Entonces, no es la norma, pero yo sí que me he encontrado pacientes de esas características. A lo mejor no de 46 años, pero el ejemplo de personas de más de 56 años que no usan gafa para cerca, lo encontramos. Y le pones el y te está viendo el J1. O sea, ya digo, bien porque sea una miosis o por el motivo que sea. Y que, perdona. En ese paciente, si bien yo no lo hago, pero es el nicho de donde se agarran los que recetan gotas para la presbicia. El presbita joven, que durante unos años, para que la pilocarpina no sea tan agresiva con ese ojo, podría llevar hacia más adelante la edad para que después fuera un trifocal. Lo mismo que el presbilásic. Son métodos que quizás ya no tienen el brillo que cuando empezaron, pero que en ese nicho algunos cirujanos o algunos oftalmólogos retienen la población cautiva utilizando yo creo que la pregunta que ha hecho Mariano es muy pertinente. O sea, yo sí que es verdad que yo el concepto para hacer una lensectomía refractiva a un paciente, independientemente de la edad que tenga, es el hartazgo de gafas. Sí. Es decir, yo quiero ver a ese paciente que me saca los 2 pares de gafas y me dice, ¿qué puedo hacer con esto? Y entonces empezamos a hablar. Y sí que funciona lo que ha dicho Mariano, de decir, tú coges a un paciente y dices, mire, de lejos con esto ve mejor, le mandas la gafa de lejos, con esto de cerca y que haga lo que le dé la gana y que venga el año que viene diciendo, oiga, esto es un coñazo, perdón, esto me lo puedo quitar de alguna manera, porque es verdad que la expectativa cambia a favor nuestro. Al principio, si no, a veces estamos muertos porque el paciente no sabe, o sea, le vamos a dar independencia de gafas a un paciente que no sabe lo que es la dependencia de las gafas. Entonces, y la agudeza visual de lejos sin corrección, Alfonso, vos la tomás en cuenta, es decir, vos decís, bueno, él ve 10-10 sin corrección, le estoy corrigiendo solamente la presbicia porque ese métrope está bien, supongamos que no tiene 70 y es un más 3 que lo castiga, sino que sigue con un más 1,5. ¿Te da más valor que veas 6-7 décimas de lejos sin corrección? ¿Cuál es tu agudeza visual sin corrección debajo de la cual decís acá voy derecho? A ver, es que no hay un paciente tipo. Yo al paciente que le tengo pánico es el paciente que me ve 1.0, 0.9 de lejos, que en el ordenador no me ha dicho que le pase absolutamente nada y que para cerca, vamos a ver, le da el brazo y cuando no le da el brazo necesita una gafa de 1,5 dioptría. Yo ese
no tengo valor suficiente para operarlo. Por muchos motivos, porque luego se le va a opacificar la cápsula posterior, porque hay muchas cosas que van a influir. Pero, insisto, hay pacientes que llegan a la consulta, igual que he puesto el ejemplo, ¿qué tal ve usted? Yo veo fenomenal. Y de repente dice, uy, la última hay que verla. Entonces, claro, la sensación subjetiva no es. Entonces, ese paciente que, como dices tú, ve 0807, ya tengo por ahí una puerta de entrada porque tengo una corrección que ponerle, y ese paciente, si no es un paciente miope o tal, ya también de cerca va a tener problemas. Yo creo que lo que al final es eso, es decir, mejorar una calidad visual de un paciente que de lejos no tiene ningún tipo de corrección, poniendo una lente, en este caso difractiva, literalmente es imposible. Es decir, él va a mejorar distancia intermedia de cerca si se queja esas distancias, pero el intentar mantener esa misma calidad visual que tiene de lejos y no tiene ningún tipo de corrección poniendo una lente difractiva, Claro. es literalmente imposible. Claro. Y luego, perdón, no, que iba abundando en este tema, porque, a ver, a veces las indicaciones no son realmente refractivas. El ejemplo que ha puesto antes Julio del paciente de 37 años, me parece que era hipermétrope de +8, a ver, ¿alguien discutiría de si ese paciente tiene una catarata traumática, de si le vamos a poner una trifocal o no? No, ¿verdad? Entonces, ese paciente, que creo que lo ha comentado Fernando antes en la grada, el doctor Llobet, a ver, es que ese paciente posiblemente tenga una cámara anterior estrecha, muy estrecha, que se le va a estrechar además más. O sea, ese paciente es quizá más una indicación clínica que una indicación refractiva. Y una vez hemos establecido la indicación clínica, yo creo que ahí, a todo lo contrario, ¿por qué no le vas a poner una lente trifocal? Exacto. No sé si es... Exacto. Sí, sí. Sí, la duda, nosotros cuando hicimos el estudio, la duda nuestra era saber si iban a estar contentos con una trifocal, porque es gente que tiene acomodación perfecta. Es decir, que tienen una gafa monofocal y tienen una acomodación perfecta. Y le vas a dar solo 3 focos a partir de ahora, y una persona joven. Entonces queríamos saber si realmente estaban contentos o no, ¿vale? Y fue por eso compararlo con un grupo de más de 50 años. ¿Sí? Y al doctor Portero me gustaría preguntarle... Perdona. Nada. Es respecto a AMV y trifocalidad. O sea, ¿tú consideras que cuando rechazas a un paciente por H o por B que no le vas a poner una lente trifocal, le vas a poner ya una monofocal plus, o consideras otro tipo de lente EDOF? Lo digo por las diferencias que pueda haber de adición. Efectivamente, ahí el límite entre lo bueno y lo malo, es decir, si elegir una monofocal avanzada, si irnos directamente a una DOF, aunque sea difractiva, es difícil. Nosotros normalmente lo que hacemos es mandar muchísimas pruebas el mismo día de la consulta, un poco hablar con el paciente, a ver qué es lo que, primero a ver cómo está, primero ver si es candidato a qué tipos de lente. Es decir, al final nosotros decidimos, y dentro de lo que nosotros vemos que podemos implantar, ya hablamos con el paciente sobre las posibilidades de lentes que podemos implantarlo, evidentemente, y cómo quedaría con cada una de ellas. Pero entre trifocalidad y utilizar, por ejemplo, en este caso una monofocal avanzada, sobre todo va a ser lo que quiera, si es posible, las 2 lentes, sobre todo lo que el paciente quiera depender o no. Evidentemente, en Madrid es difícil no coger el coche, es muy difícil, pero sí que es verdad que tampoco le va a impedir una lente difractiva conducción. Bueno, evidentemente hay algún caso que se quejan, pero muchas veces al final lo cogen de manera puntual, pero siempre lo cogen, ¿de acuerdo? En el caso de no tenerlo claro, siempre me voy a una monofocal avanzada haciendo micromonovisión, sin duda, ¿vale? Me gusta dormir por las noches. Mis hijos no me permiten dormir mucho, pero, Sí, pero siempre evidentemente quiero un poco la seguridad, evidentemente. Claro. Yo te quería preguntar, Sí. que me sorprende, no me sorprende, Sí. lo de utilizar la micromonovisión, Ujú. porque en el momento que metemos ese factor ya desconfiguramos el concepto de rendimiento visual. Eso lo puedes hacer hasta con Sí. una monofocal, ¿no? Sí. Entonces, en tu experiencia, el resultado de estas lentes de la MV yendo a plano, o sea, sacándole el rendimiento Sí. que puede tener esa lente, ¿es satisfactorio? ¿No es satisfactorio? Sí, para nosotros es muy satisfactorio porque dejamos a un lado los fenómenos disfotóxicos. Ninguno sabe, como os he comentado, se ha quejado.
Evidentemente siempre le decimos que vamos a intentar que de cerca dependan lo menos posible de una corrección, pero ¿qué van a depender de ellas? Es verdad que tenemos pacientes que no dependen, pero de base le decimos que van a depender. Y yo al final lo que hago es no cojo la primera negativa, sino directamente voy a la segunda negativa. Tampoco me voy a 0,75, no voy a 1,5 con el estudio que he presentado. Es decir, en el ojo no dominante al final de lejos acaban viendo 0,9 más sin ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que distancia intermedia y un poco cercana sí que les ayuda bastante. Lo suficiente como para utilizar una gafa de manera puntual. Y te quería ya con esto, una de las cosas que decían de las monofocales avanzadas de la bondad es que te daban una especie de landing zone, o sea, de que tenían una mayor tolerancia a pequeños defectos refractivos, en este caso, porque justificaría un poco lo de la micromonovisión. Sé que ese paciente no va a estar tan incómodo como estaría con una monofocal normal. Claro, al final un poco todo no es lo mismo la visión que tienen binocular con una lente monofocal, así es, pero sí que es verdad que lo toleran bien. Al final es una pequeña pérdida de calidad, pequeña, que al final, viniendo de donde vienen, pues al final es una mejoría y al finalizar, pues la verdad que los pacientes sí que están contentos, ¿no? Bueno, la última intervención del doctor Llobet, que nos van a cobrar plus por la ocupación de la sala. Bueno, varias cosas. Primero, yo a esos hipermétropes altos de 38 años, lo que les hacemos se podría definir como lensectomía refractiva terapéutica, más que otra cosa, porque precisamente estás previniendo una serie de futuros problemas que va a tener ese ojo. En cuanto a la EMV o las monofocales plus, yo estoy haciendo también mini monovisión, pero yo las indico en cataratas. Son pacientes con cataratas francas, lo cual quiere decir que van a mejorar su visión binocular y monocular, aunque le dejes un menos 0,75 y menos 1, es un paciente que preoperatoriamente tiene una pérdida de visión de 5, 6, 7 líneas de visión, con lo cual luego analizaremos, como ven, intermedio, cerca, que efectivamente en mi casuística, que estoy haciendo un estudio muy riguroso, los pacientes tienen una muy buena visión de lejos, binocular, una buena, aceptable visión intermedia y les mando unas gafas para cerca. Pero no es lensectomía refractiva. Es cirugía de la catarata refractiva, no lensectomía refractiva. Sí, casi todos los pacientes, la verdad, eran de cataratas. Es Efectivamente, decir, que 70 años. Un paciente, un paciente cuando viene a decir, no, es que quiero quitarme las gafas y crees que no es el paciente candidato a una difractiva, ya decirle que va a utilizar una gafa de cerca, dicen... Yo en el estudio que estoy haciendo, que llevo 55 pacientes, la edad media son 76 años. Claro. O sea, 76 años, no tiene nada que ver con lensectomías refractivas. Y luego me gustaría preguntaros, ¿las monofocales estándar están muertas o no? En mi opinión, evidentemente no. Es decir, hay ciertas patologías. Al final, yo creo que no hay que olvidar que hay una serie de patologías que vemos en la clínica donde no nos podemos jugar, poner, por ejemplo, una monofocal avanzada, etcétera. Podríamos pensar si hidrofóbica, hidrofílica, tal. En el caso de pues Fuchs, etcétera, que podamos ver en la lámpara. Pero serían casos muy, muy residuales. Claro, yo creo que cada vez son un menos. agujero macular, pero incluso una leve membrana epirretiniana sin afectación del perfil, para mí ya es susceptible de una monofocal plus. Sí. Para mí está cambiando el concepto mucho. Yo creo que la complicación está en las puntas, en las dos puntas de los largos axiles, ¿no? O sea, largos enormes y largos axiles muy cortos. Ahí sigue siendo monofocal porque la precisión del cálculo es muy difícil. Y hacer una corrección con PRK o con un femtolésico, lo que sea, arriba de algo tan grande en un ojo, bla, bla, y ya no es tan lindo. Pero si no son las puntas, ¿por qué no? O sea, es igual que los trifocales. Uno llega al paciente, yo le voy a poner un trifocal. A ver, ¿por qué no se lo pongo? El perfil psicológico, la superficie, bla, todo lo que ya sabemos. No, pero... porque si además uno no les dice que no le va a poner un trifocal o no le va a poner un lente para presbicia funcional por algún motivo, y el paciente después dice, ¿por qué no veo de cerca? Usted no me avisó. Ahora es al revés, ya vienen informados. Muchos me preguntan, doctor, ¿y ese lente me va a dar halos? Y ya está en la mesa el tema de los halos y ya está en la mesa el tema de la corrección de la presbicia. Entonces, hay que ser muy claro usted va a usar el monofocal, como bien decís, porque no puede ponerse un trifocal. Después veremos el tema de costos. Pero esto no es un tema de costos, es un tema que usted, para su ojo, eso no está indicado. A veces es más difícil explicarle por qué no le pones que lo que pasa es un inciso.
Yo a los pacientes que no les implanto una lente multifocal, trifocal o multifocal, en el consentimiento informado les escribo el por qué no les implanto una trifocal. Claro. Porque usted no es candidato, según mis criterios, a una, y se lo dejo escrito en el consentimiento informado. Claro que sí. Desconfían del costo si es barato a veces. Bueno, pues creo que al final se ha animado la discusión. Muchas gracias a todos por estar aquí hasta esta hora. Una vez más, gracias a todos los ponentes por haber compartido con nosotros tanto conocimiento y gracias a Rainer por el patrocinio. Muchas gracias.